Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Teología de la Reforma. Estamos estudiando la teología de la Reforma y hemos dicho que hay 5 principios en los que coincidieron los reformadores y que son la medida de la fe doctrinal, de la fe bíblica. Estos 5 principios son los que conocemos como las 5 solas de la Reforma y resumen muy bien su teología, resume muy bien lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, esas bases sólidas sobre las que trabajaron todos ellos y que vienen a ser un estandarte, una bandera para la iglesia de todos los tiempos, ¿no? 5 principios bíblicos que son importantes dentro de nuestra cosmovisión cristiana, dentro de lo que nosotros entendemos por salvación. Y por eso estamos estudiando esas 5 solas o esos 5 principios bíblicos. Y yo quiero avanzar por el contenido de este módulo. Hemos estado viendo en la primera clase el principio de la sola gracia. En la segunda clase hablamos de la sola fe. En la tercera hablamos de la sola escritura. Recordemos que hablamos de la importancia de que solamente la escritura es esa norma de fe y conducta para el creyente. Y hoy, en la cuarta clase, dijimos que íbamos a hablar del solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estamos viendo estos principios para entender la teología de la Reforma. Así que vamos a tener nuestra clase de hoy. Como siempre vamos a empezar leyendo este texto que ha sido importante dentro de nuestro estudio de este módulo, que está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto lo hemos tenido como un texto guía en nuestro estudio, porque resume muy bien lo que fue la Reforma y la doctrina de la Reforma. La doctrina de la Reforma fue volver a las Escrituras, fue no conformar la mente, el corazón a este siglo, a este mundo, al pecado, sino renovarse en la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron los reformadores. La iglesia se había moldado a este mundo. La iglesia estaba tomando la forma de este mundo, con su codicia, con su avaricia, con su mercadeo de almas. Pero los reformadores no se conformaron a este siglo, sino que se transformaron por medio de la renovación de su entendimiento a través de la palabra de Dios. Y comprobaron cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso tenemos este texto. Este texto nos recuerda no solamente lo que pasó allí en medio de esa situación tan difícil que tuvo la iglesia, en donde los reformadores tuvieron que levantarse a predicar y a volver a las escrituras, sino que también nos recuerda a nosotros nuestra realidad. Nosotros como iglesia que eh, también en este tiempo tenemos que reconocer que nos hemos apartado de las escrituras, que hemos tomado la forma de este mundo eh, en muchos aspectos, ¿no? Vemos la iglesia cristiana hoy en día muy parecida a la iglesia de aquellos tiempos, en donde la avaricia, la codicia, llenan el corazón de los ministros y las iglesias viven solo por una ganancia terrenal. Se olvidan del evangelio, se olvidan de la teología bíblica y se vuelven solamente a la codicia, al deseo de poder, al deseo de tener. Y estas palabras del apóstol Pablo nos recuerdan y nos vuelven al camino, nos dicen, no se conformen a este siglo. Por eso estamos comenzando nuestras clases con este texto. Esto es lo que hicieron los reformadores y lo que estamos llamados a hacer nosotros. Vamos a comenzar hablando de solo Cristo.
Primero que todo, empecemos definiendo lo que es este principio. Este principio enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro, sino solamente de Cristo. Esta es una enseñanza que es clara en las Escrituras. Por eso es solo Cristo, ¿no? Porque solamente a través de Cristo. Hemos dicho que eh, hay una razón de nuestra salvación y es la gracia de Dios, que hay un medio por el cual tenemos esa salvación y es solamente la fe, recordemos. Pero también hemos dicho que la fuente de la salvación, que la fuente que da vida es Cristo, que Cristo es el agua de vida, que Cristo es el manantial de vida. Y eso es lo que quiere decir esta frase, este principio. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay salvación por medio de ningún otro, sino solamente por medio de Cristo. Y eso lo dice claramente las Escrituras. Por ejemplo, aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está muy claro este texto. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Esa también fue una de las banderas de la Reforma Protestante. Ellos se levantaron con esa bandera de solo Cristo contra la corrupción de la iglesia en ese momento, que había puesto muchos otros mediadores aparte de Cristo, muchas otras maneras de llegar a Dios aparte de Cristo, maneras que obviamente son erradas porque solo hay un camino al Padre. Se quiso poner las indulgencias como parte del cómo llegar, del cómo salvarse, muchas otras cosas, los santos, algunos santos se pusieron como corredentores o mediadores. La historia de la Virgen María también. Todas estas habían sido desviaciones de la iglesia, donde la iglesia decía no hay uno solo, sino hay varios, y hay muchas formas, ¿no? Y la iglesia protestante, la iglesia cristiana, los reformadores se levantan, más bien, los reformadores se levantan en protesta contra estas cosas y dicen, solo hay un mediador, solo hay un medio y es Cristo. Pero ¿por qué nosotros, la iglesia de hoy en día, deberíamos decir junto a estos reformadores solo Cristo? ¿Por qué nosotros deberíamos también tener esta convicción y por qué deberíamos pelear hoy en día también con nuestra voz, con nuestra enseñanza, con la Biblia en nuestras manos, por esa consigna preciosa de solo Cristo? La respuesta es sencilla, por la exclusividad de la obra de Cristo. Es decir, nadie pudo haber hecho lo que Cristo hizo. Nadie pudo haber sido redentor, sino solamente Cristo. Nadie pudo habernos librado de la condenación eterna, sino solamente Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte, que vamos a hablar de solo Cristo. Vamos a ver qué es lo exclusivo de la obra de Cristo. ¿Por qué decimos solo Cristo? ¿Qué es lo exclusivo? ¿Qué es aquello que nadie más pudo hacer? ¿Qué tiene la obra de Cristo que no pudo haberla hecho ningún otro, ni, ni hermano cristiano, ni apóstol, ni nadie más, sino solo Cristo? Pues vamos a ver eso en unos puntos sencillos. En tres punticos vamos a ver esa exclusividad de la obra de Cristo. Primeramente, vamos a hablar de su vindicación. Y quisiera hablar de la palabra vindicación porque a veces no nos es como muy familiar. Vindicar significa defender al que ha sido injuriado. Eso es lo que significa la palabra vindicar. Y la obra de Cristo fue una vindicación con relación a Dios. Recordemos que el verdadero ofendido en toda la historia de redención es Dios. Con el pecado el hombre violó la justicia de Dios y afrentó el carácter santo de Dios. Se rebeló contra él. Allí podemos decir que Dios está ofendido
por el pecado del hombre. Podemos decir que Dios ha sido afrentado en su justicia y en su santidad por causa del pecado del hombre, que es su creación. Y solo Cristo, que es Dios, podía mediar entre Dios, que es santo, y el hombre, que es pecador. Solamente Cristo podía hacer esa mediación. Dice primera a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Cristo podía mediar, ¿cierto? Solo la muerte del Hijo de Dios podía satisfacer la justicia de Dios y no la de ningún hombre justo, no la de María. Ninguna otra muerte sino la de Cristo pudo haber satisfecho la justicia de Dios, pudo haber vindicado a Dios. Solamente la obra de Cristo. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es importante este texto porque dice que ha dado a su Hijo unigénito. Miren que no dio a cualquiera, no puso a cualquiera allí en esa posición de redentor, porque el único que podía realmente resarcir el daño del hombre era Cristo, el Hijo de Dios eterno. El único que podía vindicar el honor santo y justo de Dios era Cristo, solamente Cristo. Y solo a través de la muerte del Hijo de Dios el Padre podía vindicar su propio y eternal carácter de justicia y santidad. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenía que ser Cristo porque él no conoció pecado. ¿Qué otro hombre no conoció pecado? ¿Qué otro hombre pudo haber sido perfecto? Pudo haber sido el Cordero perfecto. ¿Recuerdan en los sacrificios del Antiguo Testamento cómo debía ser el Cordero? Debía ser perfecto, sin mancha. Debía ser un Cordero en perfecto estado. De la misma manera, solo Cristo podía satisfacer la justicia de Dios. En el Calvario, Dios ha mostrado que Él aborrece el pecado y que Él derrama su justa ira sobre el pecador. ¿Cómo mostró esto Dios en el Calvario? Pues cuando lo hizo en su Hijo Jesucristo, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios derrama su ira sobre su Hijo por el pecado nuestro. La ira de Dios que debía haber venido sobre nosotros, vino sobre Cristo. La cruz es la vindicación del carácter de Dios. Es Dios diciendo, soy santo y justo. La cruz nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa que podamos ver en las Escrituras, pero también nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y toda la gloria de sus maravillosas perfecciones. En la cruz podemos ver esa gloria de Dios, todas sus perfecciones, no solamente el amor. Hay personas que enfatizan solo el amor de Dios en la cruz, pero tenemos que decir que si hubo cruz es porque Dios es justo. Y tenemos que decir que si hubo una cruz es porque Dios es santo. Y esos atributos se están mostrando y están siendo vindicados en la cruz del Calvario. Y todo esto nos recuerda la evidente realidad de que solamente Cristo puede ser el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. No los hombres, no las religiones, no los santos, no ninguna otra cosa, solamente Cristo. Solamente Cristo es el mediador y por eso podemos decir, junto con los reformadores, solo Cristo, por su vindicación. El segundo punto es su rescate. Y en este segundo punto vemos la redención en relación al hombre. En el primer punto hablamos de la redención en relación a Dios, ¿no? Dios siendo vindicado, la justicia y la santidad de Dios siendo vindicada. Pero en este segundo punto de su rescate, lo que estamos queriendo decir es que la cruz de Cristo también significó el rescate del pecador. No solo la vindicación de Dios en su justicia y santidad, sino el rescate del pecador. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese texto es muy claro en cuanto al rescate de los pecadores, en cuanto a lo que significó la cruz con relación al pecador. Es justificación gratuita, es redención en Cristo, y solo Cristo es el único mediador, y solo hay salvación en Él porque solo Cristo podía haber efectuado la obra de redención. Y en ese texto Pablo nos muestra que la muerte del Señor Jesús no fue un evento casual, digámoslo así, sino que fue la obra de Dios planificada, fue lo que Dios había determinado desde el principio en su decreto. Pablo dice que lo que condujo a Dios a hacer esto fue la satisfacción de su justicia. Dios ha hecho esto con el fin de que Cristo, que es ese mediador, nos rescatara a nosotros mediante el ofrecimiento de una ofrenda propiciatoria, al igual que en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Recordemos que cuando Adán peca en el huerto del Edén, viola el pacto de obras. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que cosechó Adán. Si ustedes recuerdan, eso fue lo que cosechó Adán, la muerte, para él y toda su descendencia. La redención de Cristo es el pago del rescate. Es el pago con su muerte en la cruz por la iglesia. Es decir, hay una deuda de cada uno de nosotros los hombres pecadores. Pero Cristo dijo, yo pago. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y en ese sentido, solamente Cristo con su muerte podía pagar con su vida el rescate de nosotros los pecadores. Solamente Cristo. Y eso es muy claro y lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 4, la palabra de Dios dice hasta el versículo 7, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren que el texto tiene una relación muy estrecha a los sacrificios del Antiguo Testamento y muestran a Cristo como el cordero sustituto, aquel cordero que carga el pecado de todos los creyentes, de todos nosotros. Y vemos cómo sobre él fue eh, pagado prácticamente el pecado con su muerte en la cruz. Por eso no puede haber otro mediador o otro redentor, solamente Cristo. Dios justo puede declarar legalmente justo al pecador solo sobre la base de la sustitución, sobre la base del pago de Cristo por su vida perfecta y su muerte sustituta. Esa redención es la que anticipa los sacrificios del Antiguo Testamento. Todo esto que leemos en el Antiguo Testamento, pues nos muestran a Cristo, apuntan a Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban a Cristo a través de estos sacrificios y fueron perdonados por Cristo, por la obra de Cristo. Aunque no vieron la redención claramente como la vemos hoy en día nosotros, no obstante, ellos creyeron la enseñanza que Dios les había dado hasta ese momento. Recordemos que la revelación es progresiva y Dios hasta ese tiempo pues había revelado
hasta cierto punto el Evangelio. Ellos creyeron en el Evangelio de esa manera y ellos hicieron las ofrendas que Dios les mandaba hacer. Ellos creyeron las promesas de Dios, que un día iba a poder venir un sacrificio que quitara el pecado verdaderamente, y este era el sacrificio de Cristo. Y esto fue lo que testificó Juan el Bautista cuando vio a Cristo allí, cuando él estaba bautizando y vio al Cristo. Él dice en Juan capítulo 1 versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa identificación de Juan es muy completa. Recordemos que los evangelios vienen después del Antiguo Testamento. Lo que hace Juan es identificar a Cristo como la promesa cumplida. Él dice, Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, aquel que va a satisfacer la justicia de Dios, que va a vindicar su santidad, su justicia, pero que también va a hacer el rescate por el pecador, aquel que va a hacer el rescate por el hombre que está condenado por su pecado. Y por eso podemos decir nosotros, junto con los reformadores, solo Cristo, por el rescate que solo pudo haber efectuado Él. Siempre la salvación ha sido únicamente a través de Cristo, porque solo Él puede pagar con su vida delante de Dios por el hombre pecador. Y pasamos a nuestro tercer punto de esta primera parte, y es el valor de su obra. Estamos preguntándonos cuál es la razón por la que debemos decir solo Cristo, ¿no? Estamos preguntándonos qué es lo exclusivo de la obra de Cristo, y hemos dicho que su vindicación solamente Él pudo vindicar el honor santo y justo de Dios, pero también decimos su rescate, y dijimos que solamente Cristo pudo haber rescatado al hombre con su muerte en la cruz, y ahora podemos hablar del valor de su obra. Solo la obra redentora de la cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios, podía tener un valor universal y eterno para la redención del hombre. Solamente la obra de Cristo. Él era el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios, su muerte en la cruz tenía un valor universal y eterno. Y vemos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un texto claro del apóstol Juan, donde nos dice que Él nos escribe para que no pequemos. Pero si hubiésemos pecado, pues tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, su obra es suficiente para los creyentes de todas las naciones y de todos los tiempos. Y cuando Juan dice que los pecados de todo el mundo, está haciendo una aclaración de que no es solo para los descendientes físicos de Abraham, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, sino para la iglesia universal, es decir, para judíos y gentiles. Y ese es el valor de la obra de Cristo. El valor de la obra de Cristo es un valor universal y eterno, un valor que aprovecha no solamente a los creyentes del tiempo del Nuevo Testamento, sino también a los del Antiguo. Los pecados del pueblo de Dios fueron tratados de una vez por todas en la cruz. Ese es el valor de la cruz de Cristo. La obra de Cristo en la cruz tiene un valor delante de Dios suficiente para saldar la deuda del pecador de todos los creyentes, tanto del tiempo en que el pacto era una promesa del Antiguo Testamento, como ahora que ya se cumplió en Cristo, en el Nuevo Testamento, en el pacto cumplido. Los pecados que están siendo perdonados ahora, todos los pecados que serán cometidos también más adelante, fueron tratados en la cruz de Cristo. Todos esos pecados. Y este es el asombroso asunto acerca de la cruz del Calvario de Cristo. Él murió de una vez por todas, dice la Biblia, una vez para siempre.
Y este es el gran argumento del escritor de Hebreos. Si nosotros miramos la epístola de Hebreos una y otra vez, nos dice y recalca esta realidad, ¿no? Y en este sentido yo quiero que leamos Hebreos capítulo 7 versículos 26 y 27 que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miren cómo el escritor de Hebreos hace ese énfasis dentro de lo que está escribiendo. Y es el énfasis de que una sola ofrenda fue suficiente. De que no fue como en el Antiguo Testamento los sacerdotes que continuamente estaban ofreciendo sacrificios por el pecado, sino que la obra de Cristo fue suficiente. Y más adelante en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre con una sola ofrenda. Ese es un énfasis dentro de la epístola, la suficiencia de la obra de Cristo, el valor eterno y universal de su obra. Dios ha tratado con todos los pecados de todo su pueblo en toda la historia en la cruz del Calvario. Y no se necesita absolutamente nada más. No se requiere otro nuevo sacrificio. No se requiere cada 8 días un sacrificio nuevo, como la religión tradicional lo quiere enseñar. Este ha sido hecho una vez para siempre y no se requiere más. Y eso es uno de los puntos fuertes de la reforma, el valor de la obra de Cristo, cómo la obra de Cristo es suficiente, cómo no se necesita nada más, no se necesitan corredentores, no se necesitan otras personas que ayuden, no se necesita de nosotros, los pecadores, sino se necesita la obra de Cristo y punto. No se necesita ninguna buena obra de nosotros los pecadores, no se necesita nada más. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para redimirnos en Cristo. Y ese es uno de los principios de la reforma, solo Cristo. Solo Cristo es suficiente para vindicar el honor santo y justo de Dios, para rescatar al pecador que estaba condenado, que estaba muerto eternamente, que estaba esclavo del pecado, porque el valor de su obra es eterno y es universal. Y no hay otro, no hay otra corredentor, no hay otro que pueda salvarnos sino solo Cristo. Ese es el principio de solo Cristo que defendieron los reformadores y yo creo que para nosotros la iglesia es una realidad que hoy en día se han levantado muchos que dicen ser creyentes, se han levantado movimientos que dicen ser iglesia y que al igual que en el tiempo de la reforma, aparte de Cristo, tienen otros medios por los cuales llegar a Dios, según ellos. Y esto debe ser combatido con la verdad bíblica. Nosotros también tenemos que decir solo Cristo, solo Cristo. No se requiere de Cristo y de nosotros, como iglesia, de nuestra obra, no. Se requiere solo de Cristo para ser salvo. Solamente la obra de Cristo es suficiente. No es 50% Dios y 50% nosotros. Es 100% Cristo. Solo Cristo es el Redentor. La iglesia confía en Cristo. La iglesia ha puesto su fe en Cristo y es la obra de Cristo la que tiene el valor delante de Dios para presentarnos como santos, para presentarnos como redimidos. Solamente por Cristo un día vamos a tener entrada al cielo, solamente por su sacrificio vamos a disfrutar de las glorias eternas. Y es lo que la Biblia nos enseña, es lo que defendían los reformadores y es lo que nosotros como iglesia en este tiempo, en medio de las circunstancias que se están viviendo, también debemos nosotros poner como manifiesto. Y pasamos al segundo punto de la clase de hoy, que es solo a Dios la gloria, ¿no? Esta es la quinta sola de la reforma, solo a Dios la gloria. Y este principio, mis hermanos,
enseña precisamente que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo por su voluntad y su acción. Toda la gloria es para Dios, porque la salvación solo se lleva a cabo por su voluntad y su acción, por la voluntad y la acción de Dios. No la del hombre, sino solamente la de Dios. Por eso el lema, solo a Dios la gloria. Si el hombre tiene que ver en esto, si el hombre hizo algo, hizo parte de esto, y si es por el hombre en algún sentido, aunque sea en el 10%, entonces la gloria no es solo para Dios, sino es para Dios y para el hombre. Pero la Biblia nos enseña que la salvación es de Dios, es por la voluntad y la acción de Dios, y por eso la gloria es solamente para Él. Y este es otro de los puntos de la reforma que fueron fuertes, que fueron tratados en ese tiempo, y que necesitamos nosotros también apersonarnos de este lema y en nuestras enseñanzas, en lo que nuestro trabajo como iglesia, nosotros también debemos poner de manifiesto este último de los 5 lemas, de los 5 principios que la Reforma defendió. Solo a Dios la gloria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido. Miren cómo dice el texto. Mas vosotros sois linaje escogido, y en esto somos beneficiarios. Fuimos escogidos por Dios. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes, somos santos porque Dios nos adquirió, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren cómo este solo texto nos dice que es Dios el que nos salvó y que el propósito es Dios, la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice el texto: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y este es otro texto muy claro, donde nos dicen que todo lo que pasa, específicamente nos están hablando de la redención, pero dice que es por Él, porque de Él, perdón, de Él, es decir, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el, el creador, porque de Él, por Él, hay un propósito de ser, y para Él hay una razón, y es Dios. Dice, son todas las cosas, por eso termina diciendo el apóstol Pablo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y eso es algo que retomó la Reforma. La gloria de la salvación es únicamente para Cristo, únicamente para Dios. En todo lo que es salvación podemos ver la realidad de este principio, en todo lo que es la salvación. Y nosotros vamos a manejar 3 punticos otra vez, sencillos, acerca de por qué nosotros decimos solo Cristo. Primeramente vamos a hablar de su propósito, el propósito de la salvación. Como leímos en Primera de Pedro hace un rato, todo esto es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la redención es Dios, es Cristo, no el hombre. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, al 7, dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En ese solo texto volvemos y vemos la misma realidad de todas las escrituras. El texto nos está hablando no de nosotros, no de nuestras obras, sino de Dios y de lo que Él hizo. Dice que es Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales, Dios. Y luego nos dice para qué, cuál es el propósito. Dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es muy importante notar que en todos los textos que estamos viendo aquí en este punto, el propósito no es el hombre, sino es Dios. Claramente vemos que Pablo nos declara el propósito real de la redención, la gloria de Dios. Y aquí se equivoca el evangelio humanista que hoy en día se predica en muchas iglesias, que pretende poner al hombre como la razón de la redención. Pretenden que el hombre es el centro, es el punto central del evangelio y que es por él que ocurren todas estas cosas. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, la obra de Cristo en la cruz primeramente tenía que ver con la vindicación del honor, de la justicia y la santidad de Dios. Ese realmente es el propósito, vindicar la justicia y la santidad de Dios. El asunto de nuestra redención, del beneficio que nosotros recibimos de la redención, no es el propósito es la gloria de Dios. El hecho de que nosotros recibamos en medio de esa obra de Cristo la bendición de ser salvos, ese es una bendición preciosa que tenemos de la redención. Pero el punto central de la redención es el honor santo y justo de Cristo, de Dios, que vino a vindicar el Salvador. Así que el Evangelio, la redención que tenemos en Cristo, tenía un propósito y era Dios. Y esta perspectiva humanista que hoy en día se predica en muchos lugares, se centra en los beneficios del hombre. ¿En qué puede traer el Evangelio de beneficio al hombre? Y no en Dios y su gloria. Y esto es contradictorio. Hoy en día este evangelismo humanista que se predica atrae a pecadores interesados, egoístas, ávaros, no a pecadores arrepentidos, no a personas que han entendido su pecado y tienen deseo de ser limpiados por la obra de Cristo, no, sino que atrae un poco de pecadores interesados, egoístas, ávaros, que demandan de Dios privilegios, pero no tienen ningún compromiso con Dios, con su obra, que no se han arrepentido, que no temen a Dios y que no desean su reino. Y esto es lo que hace muchas veces que tengamos iglesias débiles, iglesias que en vez de estar comprometidas con Dios y en vez de estar trabajando para la obra de Dios, están demandando constantemente, están quejándose, están mal. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ni siquiera son verdaderos creyentes. El Evangelio se centra en Dios, en su santidad y su justicia. Y cuando predicamos el Evangelio de la gloria de Dios, entonces el pecador se arrepiente. Entonces el pecador viene en humildad, reconociendo la grandeza, la santidad y la justicia de Dios. Viene en arrepentimiento. La verdadera razón de la redención es Dios. Es su carácter santo y justo y lleno de gracia. El hombre debe acercarse a Dios porque entiende que es un Dios santo, porque entiende que es un Dios justo y que Él es un pecador condenado. Y porque ha comprendido que Dios en su gracia ha enviado a su Hijo Jesucristo para redimirle. Esa debería ser la razón por la que una persona se acerque a Cristo, se acerque a Dios, se acerque al Evangelio. Porque ha entendido que Dios es santo. Porque ha entendido que solamente Cristo le puede redimir. No por lujos, no por carro, no por todo lo que le pueda dar el Evangelio, no. El hombre debería venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestro evangelismo es solo para la gloria de Dios, porque ese es el propósito verdadero del Evangelio. Todo evangelismo centrado en el hombre no es el Evangelio de Cristo. Todo intento de predicar, de enseñar, todo intento de salvar al hombre por cualquier medio que no sea el Evangelio de la gloria de Dios, pues no solamente es un intento fallido, sino que también es rebelión contra Dios. El Evangelio es Dios salvando al hombre.
el Evangelio es de Dios, el Evangelio nos habla de Dios y el Evangelio es para la gloria de Dios. Y eso no se nos puede olvidar, porque somos cristianos, somos creyentes. Cuando en el tiempo de la Reforma la iglesia se había apartado de ese Evangelio para la gloria de Dios, la iglesia se sumió en la más densa oscuridad. Pero cuando la Reforma volvió a sacar este principio, otra vez resplandeció la luz. El Evangelio es de Dios, el Evangelio nos habla de Dios y el Evangelio es para la gloria de Dios. Qué triste hoy en día que el Evangelio de muchos no es el Evangelio de Dios. Qué triste que hoy en muchas iglesias no se habla de Dios, de su justicia y su santidad, sino solo de beneficio. Qué triste que el Evangelio de muchos no sea para la gloria de Dios. Y por eso estamos llamados a volver a las Escrituras, estamos llamados a volver al libro, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces la primera razón por la que decimos solo a Dios la gloria es por el propósito de la redención. El propósito de la redención es Dios, es su justicia y su santidad. Por eso tenemos que decir solo Cristo, porque solamente en Cristo el propósito de la redención se cumple. Y por eso decimos solo a Dios la gloria, porque el propósito de la redención es la gloria de Dios. Vamos a continuar con el segundo punto de este principio, solo a Dios la gloria. ¿Por qué decimos solo a Dios la gloria? Por su significado también. Es decir, por lo que significa la salvación, ¿no? Ya dijimos que por el propósito de la salvación, pero ahora decimos por su significado. Para el hombre pecador condenado, la salvación no podía llegar sino solamente como un regalo. Recordemos que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto para resucitarse? ¿Qué puede hacer un muerto para volver a la vida? Nada, absolutamente nada. Si el muerto iba a tener vida, pues la única manera en que lo podía recibir es por medio de un don, ¿cierto? Por medio de alguien que estuviese fuera de él y que le salvara, que le diera vida. Y eso es lo que pasó en la redención. La redención es solamente un regalo. Eso significa la redención para el hombre. No puede ser otra cosa. No es un mérito, sino es un regalo. Y ese es el verdadero significado de la salvación para el hombre perdido. La salvación es el don de la gracia de Dios. Es un don de la gracia de Dios. Y eso lo encontramos en muchos textos en las Escrituras. Quisiera leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y miren lo claro que es este texto, ¿no? Dice que es un regalo de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el enfoque de la salvación es la gloria de Dios por su significado. Porque realmente la salvación es un regalo de Dios. Por eso la gloria debe ser para Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, habría gloria para el hombre. Y este era uno de los puntos de la corrupción de la iglesia en el tiempo antes de la reforma. La iglesia había creído o había adoptado un evangelio de salvación por obras, donde los hombres podían hacer ciertas cosas que podían darle salvación, acercarle a Dios. Pero la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Como dijimos en la definición de solo a Dios la gloria, esta frase enseña que toda la gloria es solo para Dios, porque la salvación solo se lleva a cabo por la voluntad y la acción de Dios. Solamente. La salvación es don de Dios únicamente. Y nosotros lo vemos en todo lo que es la salvación. Es don de Dios la elección soberana del Padre. Fuimos elegidos, ustedes recuerden, fuimos elegidos desde antes de fundar el mundo. Y esa elección, pues obviamente es soberana de Dios. No habíamos existido nosotros para decir que hicimos lo bueno o lo malo y Dios ya nos había elegido soberanamente. Así que no podemos
Tener gloria por la elección. La elección es una obra soberana de Dios, es un don de Dios. Pero también es don de Dios Cristo y su obra de redención. Que hayamos tenido un redentor que fue Cristo, que hayamos tenido un cordero perfecto que fue inmolado por nuestros pecados, fue un don, un regalo de Dios. Dios no nos debía la obra de Cristo. Dios no nos debía la cruz de Cristo. Simplemente fue un don de la gracia de Dios. Y eso tenemos que resaltarlo. El hecho de que Cristo haya venido para salvarnos es un regalo, no era una deuda de Dios. Y también es un don de la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo. La aplicación que hace el Espíritu Santo de la redención en la vida del creyente también es un regalo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es el que aplica esa obra, el que da arrepentimiento, el que da fe, el que nos redarguye, el que nos lleva a Cristo. Por ejemplo, es obra del Espíritu Santo la fe que el hombre pueda tener en el Redentor, o la convicción de pecado, o el arrepentimiento. Todas estas son obras del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ninguna de estas cosas son obras nuestras, que podamos decir, pero es que yo me arrepentí por mi propia voluntad y no tuvo nada que ver Dios. No, la Biblia dice que es Dios el que nos concede el arrepentimiento. Lo mismo podríamos decir, pero yo creí, yo tuve fe en Dios y por eso, o en Cristo, y por eso tengo salvación. Sí, pero la Biblia dice, esta fe no es un don, no es algo tuyo, sino que es un don de Dios. Entonces miren cómo el significado de la salvación, que es un don, que es un regalo, nos dice que solo para Dios es la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Vamos a leerlo hasta el 5, dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y más adelante, en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo ese capítulo 1 de Efesios nos habla de la redención del creyente como una obra de Dios, en donde Dios nos elige soberanamente por gracia en el principio, para ser redimidos por Cristo, por gracia, por la cruz del Calvario, por la obra perfecta. Todo esto por gracia y para la gloria de Dios. Y donde el Espíritu Santo también nos ha sido dado, donde hemos sido sellados por el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo persevera en nosotros como iglesia. Todo esto por la gracia de Dios. Y como todo esto es por la gracia de Dios, como dice el texto también, todo esto es según el puro afecto de la voluntad de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para Él, es para su gloria. Entonces podemos decir que el significado de la salvación es un don, un regalo. Para el hombre la salvación significa un regalo de Dios, nada más. No puede ser un mérito, no puede ser el pago de su trabajo, porque no es así. Si nosotros hemos trabajado para algo es para ser condenados, porque nuestro pecado nos lleva a la condenación. Pero la salvación es una gracia de Dios. Ni siquiera ahora que somos cristianos, ni siquiera ahora que hemos sido redimidos, podemos decir que nuestras obras merecen el cielo, porque no es así. Aún nosotros, los creyentes, todavía somos pecadores. Pecadores redimidos, pecadores regenerados, obviamente, pero pecadores. Si fuera por nuestras obras, aún ahora, pues todavía estaríamos condenados. Pero es la gracia de Dios la que nos salvó, la que nos trajo, la que nos está cada día transformando, santificando. Es su gracia y solamente su gracia la que nos ha dado salvación. Y eso es lo que enfatiza este principio de solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, porque el propósito de la redención es la gloria de Dios. Y porque el significado de la salvación es un regalo para el hombre. Un regalo de la gracia de Dios. Por eso solamente a Dios la gloria.
Y finalizamos nuestro estudio con el tercer punto, que es su fruto. ¿Por qué solo a Dios la gloria? Por el fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto de la salvación? El fruto de la redención en el creyente es una vida de santificación, una vida nueva, una vida de buenas obras. Es lo que nosotros vemos en las Escrituras y también en la vida práctica. Cuando alguien es regenerado, cuando alguien es salvado, pues lo que viene para él es una vida nueva, una vida diferente, una vida como dice el apóstol Pablo ayer al principio de nuestro estudio, no conforme al modelo del mundo, no conformándonos al modelo del mundo, sino conformándonos a la voluntad de Dios por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vemos que el fruto de la redención es santificación, es vida nueva, es buenas obras. Pero alguno podría decir, bueno, esas buenas obras esas sí son nuestras, ¿no? Esas buenas obras sí son las que nosotros hacemos y eso sí es gloria para nosotros de todo lo bueno que hacemos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no es así. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para buenas obras que ya Él mismo planeó, Él mismo planificó para que nosotros los cristianos anduviésemos en ellas. Ni siquiera las buenas obras son nuestras. Dios ha regenerado al creyente, es una nueva criatura y por eso tienen buenas obras, por eso tiene vida nueva, por eso hace lo que hace, porque Dios le dio vida, porque Dios le dio el cómo y también planeó todas estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Por eso es que la Biblia nos demanda a nosotros, como cristianos, como nuevas criaturas, nos manda a vivir una vida conforme a esa realidad. Por eso nos exige a nosotros vivir de esa manera correcta, porque Él nos ha dado vida, porque Él nos ha dado el cómo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una demanda de Dios. Tengan por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si la regeneración y la santificación son frutos de la redención y las buenas obras las preparó el Señor de antemano para que anduviésemos en ella, eso quiere decir que ni siquiera podemos gloriarnos por lo bueno que hacemos. Ni siquiera podemos gloriarnos por las cosas buenas que hacemos. Y en ese sentido el hombre es feliz dándose gloria. En ese sentido, por nuestros pecados, los hombres somos felices, robándonos la gloria. Pero la Biblia dice que no podemos. Si hemos hecho lo bueno, si hemos actuado de una manera correcta, debemos darle con ello la gloria a Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, miren que Pablo, que pudo haber alardeado con todo lo que hizo y haber dicho soy el mejor apóstol, no. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren Pablo cómo reconocía y daba gloria a Dios. Él decía, ni siquiera mis buenas obras son mías. Mis buenas obras son la gracia de Dios conmigo. Y es lo que nosotros tenemos que ver, lo que nosotros tenemos que decir. Es la manera en que nosotros debemos ver nuestra vida en Cristo ahora que somos de Dios. Tenemos que ver que todo lo que somos, lo que hacemos es para la gloria de Dios, porque es Él el que obra en nosotros el querer como el hacer, como dice la Escritura. El fruto de la salvación, que es la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, no habla bien de nosotros, no exalta nuestras cualidades, no exalta lo que somos nosotros, no exalta nuestro buen comportamiento, sino que también nos habla de Dios, de su gloria, de sus perfecciones, de su obra.
Nos habla de lo que Él hace, de su perseverancia en nosotros, no de la nuestra. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que perseveramos, pero nuestra perseverancia no es sino el fruto de la perseverancia de Dios en nosotros. Tenemos que decir que solo a Dios es la gloria porque el fruto de la salvación, que son las buenas obras, también es de Él. Él es el que nos da el poder vivir una vida nueva. ¿Recuerdan cuando la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Esas cosas vienen de Dios, es el Espíritu el que las produce en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Si somos algo, si tenemos algo, si podemos hacer algún bien a la obra de Cristo, si podemos extender el reino, si estamos dando de lo que nosotros tenemos para la obra de Dios como Dios nos manda, si estamos haciendo lo bueno es por la gracia de Dios en nosotros, como dice el apóstol Pablo. La gloria de todo lo que somos es para Dios. Lo que estamos haciendo con nuestros hijos, enseñándoles el Evangelio, lo buenos que puedan ser en su entender y vivir las Escrituras como hijos nuestros, todo eso es Dios el que lo obra, todo eso es la obra de Dios. No podemos nosotros robarnos la gloria de lo que Dios está haciendo en todas las cosas que hacemos, en todas nuestras obras, en todo lo que como iglesia nos esforzamos para hacer la obra de Cristo, tenemos que reconocer la gloria de Dios. La gloria de Dios porque Él es la razón, porque Él es el propósito, porque Él es el significado y el fruto de la salvación. Solamente Cristo, solamente a Dios la gloria. Debemos reconocer que todo lo que somos en Cristo lo somos por Él. Debemos reconocer que nada ha sido de nuestra propia iniciativa, sino que Dios ha obrado todo en nosotros. Y debemos reconocer que si hemos hecho algo, es Dios el que lo ha ejecutado en nosotros. Y por eso tenemos que decir solo a Dios la gloria. Y con este principio, pues terminamos esta exposición de las 5 solas, que nos resumen lo que es la teología de la Reforma. Y como podemos ver en cada una de estas solas, lo que vemos o lo que Dios nos está enseñando es que la salvación es su obra y que la salvación es para su gloria. Y nosotros como iglesia reformada debemos tomar estas 5 principios y hacerlos parte de nuestra bandera, nosotros como iglesia bíblica. Porque no es por ser de esta o de aquella denominación, es porque somos hijos de la reforma, porque nosotros también somos iglesias bíblicas que creen como los reformadores y porque estamos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad de Dios. Así que, mis hermanos, eso es todo por esta clase y por este módulo. Y pues, si Dios nos lo permite, nos vemos en el siguiente. Dios les bendiga.